Si el hombre no le pone fecha al fin de la guerra le pondrá fecha al fin del hombre. INDEPAZ, Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz. Diplomado, Derechos Humanos, Paz y Democracia en la Actualidad Colombiana. Iniciativas para la Paz. ¿Qué importancia pueden llegar a tener las acciones de paz y sobre todo las iniciativas de paz en los procesos de construcción de paz? A propósito de Punto de Encuentro, que es un espacio de iniciativas de paz en el cual las Naciones Unidas, el PNUD hace la Secretaría Técnica, es que Juan nos cuente qué es el Punto de Encuentro y por qué surgió el Punto de Encuentro. Primero que todo, hacer una reflexión sobre lo que he oído ahora en la mañana. Me parece que algo que se nos está quedando por fuera en las iniciativas de una sociedad, de la sociedad colombiana, para la construcción del país y para acercar a la sociedad a la paz, fue todo el proceso de la Constitución. Me parece que ahí hay una riqueza enorme de análisis en cuanto a cómo fue ese proceso. Yo no podría ver los procesos de sociedad civil hacia la paz sin tomar muy en cuenta ese punto de referencia de cómo la sociedad en su conjunto, luego de una serie de desmovilizaciones de grupos armados, se llega a una fórmula de una nueva constitución. En sentido de garantizar que se dé un debido proceso, un juicio justo y que aplique un sistema de justicia independiente. Todas estas personas acusadas de delitos políticos, ya sea por desarrollar opiniones políticas contrarias al sistema, al régimen o al Estado o al gobierno, o por participar de la lucha armada, están en un riesgo alto de que al ser detenidos se le aplique una situación de justicia diferencial ante el resto de la población. La función del comité entonces en ese caso es exigir que el tratamiento sea igualitario como exigen las normas internacionales de derecho. Estudio en colegio todavía. Me llamo Carlos. Es una forma de proteger a la gente en contra de muchos abusos que la sociedad no nos presta actualmente. Pues que todavía no se respetan, pero pues se está haciendo un trabajo mundialmente y especialmente acá en Colombia para que se respeten todos esos derechos necesarios para la vida. Esta educación que nos dan acá la debería tener la mayoría de gente de la sociedad, pues para que se concientice y tome cartas en el asunto y se den cuenta que esto no son otras cosas. Soy socióloga y vengo al diplomado pues a cultivar mis conocimientos sobre Colombia porque hay muchos temas que ignoramos. Pues es una lucha histórica de los hombres por el respeto a las condiciones básicas de la dignidad humana. Aportan de alguna manera como a comprender y analizar mejor unas problemáticas que día a día vemos en un televisor, pero que estamos totalmente desinformados y de alguna manera sí contribuyen a eso. Pues es una realidad de un país que está engañado por nuestros actuales gobernantes, es una realidad que es una gente que está en una realidad, no sé, es un surrealismo, porque creen que están bien cuando realmente hay altos niveles de pobreza, cuando los grupos armados ilegales siguen actuando y siguen teniendo
una problemática que el país no ha podido solucionar. Trabajo con Justa Paz, un ministerio de la Iglesia Menonita, y desde ahí soy la coordinadora de un proyecto de documentación de violaciones de derechos humanos y VIH al interior de las iglesias protestantes evangélicas en Colombia. Como las iglesias también se ve afectado por la violencia del conflicto armado aquí en Colombia, y así para poder también llegar a otras entidades, a otros estados que pues de pronto no están abiertos a escuchar de los resultados, el sufrimiento del conflicto de otras partes, pero de pronto uno puede llegar pues compartiendo de la iglesia. Conocemos varios procesos y me parece que sí son como respuestas, como proyectos y respuestas frente al problema social que se vive en Colombia. Son muy efectivas en el momento y circunstancias que está en Colombia ahorita. Nosotros estamos llevando un proyecto de paz y desarrollo en diversas regiones de Colombia. Lo que hacemos son dos grandes cosas. Por un lado, apoyar procesos de organización social para la paz y el desarrollo, y por el otro lado, trabajar sobre lo que son los retos del conflicto armado, cómo reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la violencia, cómo incrementar la capacidad de las personas que tienen, la capacidad que las personas tienen para promover otro tipo de procesos de cambio social no violento para enfrentar los problemas que tienen en estos territorios. Hace poco estuve en Sincelejo hablando con un líder comunitario, y para él paz era tener agua corriente en su casa, y ahí esa frase tan sencilla refleja toda una verdad profunda de que la paz es la capacidad o la posibilidad que tiene la gente de satisfacer necesidades básicas para vivir. Existe toda una literatura y unas normas en donde se han reconocido una serie de derechos que van un poco en la línea de lo que decía antes: derechos básicos de vida, agua, luz, recreación, participación, pero también derechos sociales, trabajo, propiedad, en derechos culturales, etcétera, etcétera. Para mí los derechos humanos es algo así como la capacidad que tenemos de reconocernos unos a otros, una serie de posibilidades y una serie de límites que nos permitan a los dos llevar nuestros proyectos de vida de forma no violenta, sin superponerse sobre el otro. Es un proceso que tratará de desarrollarse, que es un proceso que enfrentará una serie de dificultades. El gobierno no ha sido muy propenso a incluir iniciativas de paz. Las iniciativas de paz tienen problemas hoy en día de organización y de financiación, pero también tienen la gran oportunidad de tratar de hacer cambiar de opinión un gobierno que hasta ahora ha sido reacio a incluirlas y a propender por las negociaciones. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una ONG que hace 33 años ha sido fundada en Colombia. Trabaja por los derechos de las personas detenidas por motivos políticos y del conflicto armado en Colombia, haciendo básicamente una gestión en el sentido de que se les respeten los derechos humanos, se le dé el debido proceso y se le respeten las otras garantías judiciales que están garantizadas en la Constitución Nacional del país. Ahora mismo aproximadamente nosotros tenemos una cuenta de personas acusadas de delitos políticos, aproximadamente 4.600 personas. Tuvimos un pico en el periodo presidencial de Álvaro Uribe de 7.000 personas, pero ha ido bajando el procedimiento porque se aplicó la política de detenciones masivas y arbitrarias, y eso ha venido disminuyendo ahora con el tiempo. Bueno, los derechos humanos son todas aquellas garantías que los ciudadanos tienen ante los gobiernos y los estados para que se les respeten los derechos fundamentales que permiten la vida en sociedad y en convivencia pacífica. Sí, nosotros consideramos que hay mucha necesidad de propiciar espacios de encuentro de la sociedad civil en la cual dialoguemos y compartamos expresiones y opiniones sobre el tema de la paz, para así poder multiplicar estos conocimientos que hemos ido asumiendo en estos tiempos de guerra y buscando la solución política. Soy facilitadora de algunos módulos del diplomado que estamos haciendo en diferentes lugares del país, y hacemos otros tipos de trabajos en función de la paz desde Indepaz. Indepaz es una iniciativa de paz que surge en los años 90, en toda esta ola en esa necesidad de pensar la paz y de evitar ante todo la muerte de población civil por causa de conflicto armado, por causa de narcotráfico, por causa de delincuencia común. Y en ese sentido hemos venido consolidando agendas, trabajamos con diferentes sectores sociales, pensando ese país que se quiere desde las diferentes perspectivas, desde la perspectiva económica, social, política, cultural, y el diplomado hace parte de esa estrategia, de esas estrategias. Nosotros no concebimos una paz
carente del resto de derechos humanos. Entonces, concebimos a los derechos humanos desde la perspectiva de la integralidad, donde si logramos tener una sociedad en paz, muy seguramente vamos a garantizar el derecho a la vida, muy seguramente vamos a garantizar el derecho a la educación, al trabajo, a la libre circulación, a la recreación, a la cultura, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. La solución sin duda es una cosa que está aquí en Colombia, no fuera. Colombia, paraíso de diversidad, ecológica medioambiental, multiétnica, pluricultural, país de contradicciones, espejismos y paradojas. Tierra donde hay que sembrar no minas antipersonales, sino razones de vida duraderas.